Llega Lionel Scaloni, lo saluda Claudio Vivas, se da un abrazo, un beso. Profe, ¿qué significa? Este es grande, este me hizo jugar a mí de chiquitito de Ñuble. Profe, ¿qué nos puede decir de don Claudio Vivas, que lo tenemos ahora en Costa Rica? Habla bien, es padre futbolístico mío y de mi hermano, así que lo aprecio un montón. Dirige las selecciones de nosotros, ¿qué tal eso? ¿Cómo que tal? Este le va a hacer, ya lo vieron, compiten y les va a dar alegrías y bueno, aparte que lo aprecio un montón, lo quiero mucho y ya su carrera lo vala, no soy yo, es mucho más de ¿Qué es lo mejor las como palabras. profesional que tiene don Claudio, don Leonel? Sabe de fútbol 10 veces más que yo, no tengas duda de eso, no tengas ningún tipo de duda, haceme caso. Hola, bienvenidos. Me encuentran en la mesa de siempre, mirando algunos videos de Olin acá en la compu y esperando a que se conecte un invitado que fue arquero, que estudió medicina, que estudió educación física, que creo que hizo 2 veces el curso de entrenador de fútbol, que trabajó durante mucho tiempo con uno de los directores técnicos de fútbol más prestigiosos del planeta y que lleva años dirigiendo clubes, dirigiendo selecciones. ¿Estás conectado, Claudio Vivas? Ahí te veo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. No, el agradecido soy yo y sí, todo lo que mencionaste es verdad. Sí, Es verdad. sí, tal cual. Bien. ¿Qué hace un entrenador como vos con tanta contracción al trabajo cuando no está al frente de un equipo? No sé, uno imagina que puede estar estudiando, haciendo cursos, Sí. pensando nuevos ejercicios de entrenamiento. Sí. Bueno, por empezar, nuestra gran distracción es mirar partidos de fútbol. Hoy, por suerte, la tecnología ayuda a estar al pendiente de todos los partidos y de todos los lugares donde a uno le interese saber. Por supuesto que hay tanta variedad y hay tanta cantidad que a veces uno tiene que seleccionar. Después, bueno, estuve en Paraguay, invitado por la Conmebol y por la Federación Paraguaya de Fútbol, por la APF, a dar una charla intensiva a la dirección de desarrollo y como decís, tal cual, mirando partidos, además de estar al pendiente de los planteles, voy generando también posibles ejercitaciones, hacemos reuniones semanales con el cuerpo técnico y esperando alguna oportunidad. Hemos tenido alguna que otra, pero bueno, por ahora toca esperar. Pasaste por clubes, pasaste por selecciones, dirigiste juveniles, dirigiste mayores. ¿Qué te gustaría que fuera tu próximo desafío, Claudio? Y lo que pasa que, a ver, como gustar, si tengo que decidir por mi cuenta, el trabajo de selección es un trabajo que conozco muy bien porque ya he pasado por 3 lugares, por 3 países. Parece que es donde uno menos trabaja, pero la realidad es que es donde uno más trabaja, porque si bien la dificultad ahí es que no tenés al jugador todos los días, tenés trabajo de lunes a lunes, porque cuando no estás haciendo trabajo de entrenamientos, planificación, tenés que ir a ver encuentros. Y si tomás mi último trabajo fue en Costa Rica, en la federación, si tomás eso, tenés partidos a cada instante. Después, bueno, quise experimentar, cuando me separé de Marcelo Bielsa en el 2004, un trabajo de juveniles, porque yo empecé a trabajar en el fútbol infantil y eso es lo que mejor me salió en performance. Pero bueno, también estoy activo para dirigir. Tu época de jugador, dejaste el fútbol porque, bueno, no tenías suficiente altura en ese momento para ser arquero profesional. Pero estaba Sí. pensando que después de eso que te tocó pasar, a ver, Joel Batz atajó en la selección de Francia en el Mundial 86, Bartel, Sí. Pelado fue campeón del mundo con Francia. Sí. Estoy pensando en arqueros que no fueron tan altos. Higuita. Jorge Campos, Jorge Campos, el arquero de México, ¿te acordás? Higuita, ahora el Rocco Ríos, el compañero de Messi en Inter Miami. Sí. Pero tenías oportunidad, Claudio. No, pero yo no era bueno, esa es la diferencia. O sea, ahí está el quid de la cuestión. Yo era
Era un audaz, era como esos actores, viste, que se tiran de un tren al otro. O Sí. sea, yo no le tenía miedo a nada. Si me tenía que romper la cabeza, me la rompía. Pero, pero era eso nada más. Mucha personalidad, mucho entrenamiento. Pero bueno, cuando yo tenía que salir a cortar un centro, no tenía timing, no tenía eso que se necesita. Era audaz, pero a veces por audaz salía antes, entonces... Y ahora vos imaginate que te estoy hablando de hace, qué sé yo, más de 35 años. El juego con los pies para mí hubiera sido un gran problema. De hecho, cuando voy a jugar con mis amigos, a mí me gusta jugar en el campo, pero bueno, a veces me da vergüenza y me pongo a atajar porque por lo menos atajar algún agarro, ¿viste? Entonces, igual hace rato que no juego, pero bueno, en esta modernidad del fútbol no tendría lugar directamente. ¿Quién es hoy el mejor arquero del mundo? ¿Quién te parece? El Dibu, sin dudas. El Dibu Martínez. Un gran descubrimiento de Scaloni. Excelente. También de Martín Tocali, ¿no? Porque, bueno, son ellos los que hacen el trabajo de seguimiento de selección. Y ahí te da la pauta de lo que hablábamos antes, que el trabajo de selección es todos los días. Más ahora, por ejemplo, yo ahí en Costa Rica diseñamos un sistema de búsqueda. Hay 350.000 familias costarricenses viviendo por el mundo. Imagínate argentinos, chilenos, brasileños. Bueno, a mí me tocó trabajar en Chile, en Argentina y en Costa Rica. Imagínate en los otros países. Entonces, no te puedes quedar el brazo cruzado porque siempre hay algún jugador viviendo en el extranjero por X motivo. A nosotros, por ejemplo, nos agarró la pandemia, la crisis del 2001 y muchos de los jugadores que hoy están en selección, por H o por B, se han ido y hoy triunfan en otros lados y hasta ni nacieron acá en Argentina. Entonces me parece muy importante el scouting que se hace porque hay muchos jugadores dando vuelta por el mundo de diferentes nacionalidades. ¿Es cierto que fue Bielsa al que mandaron a comunicarte que no te iban a hacer Sí. contrato profesional porque nadie se animaba a decirle al hijo de don José Vivas, Sí. prácticamente un fundador de la escuelita de fútbol de Newell, que Sí. no lo iban a contratar? Yo estaba acomodando la ropa, vino él con todos sus cuadernos y libros abajo del brazo y me comunicó eso y yo cuando él se estaba yendo, yo le dije, la verdad, Marcelo, se lo agradezco de corazón porque, bueno, él pensó que yo ironizaba la situación, pero no, era real, porque para mí, yo soy de Newell y moriré siendo hincha de Newell y es una de las cosas que le agradezco a mi padre. Y yo, la verdad, no me veía en el arco de Newell. Creo que le hubiera hecho un mal muy grande al club y bueno, a partir de ahí yo entendí eso. Yo ya entrenaba a chicos, ya estaba haciendo el curso de técnico y bueno, como el primer curso de técnico no me gustó porque era un curso de técnico donde el que pagaba se recibía, hice el Roberto Pupo, que en paz descanse, me dio una mano porque por la edad no podía hacerlo, lo hice y me recibí. Y bueno, muy joven empecé a dirigir. A pesar de que fue el que te dio esa noticia mala para lo que Sí. pretendía ser una carrera como futbolista, forjaste una relación entrañable con Bielsa. Sí, porque, a ver, Marcelo era un tipo novedoso para la época, porque todos los que jugábamos al fútbol queríamos estar con él, Ujú. porque nosotros veíamos, yo por ejemplo veía que los jugadores que estaban con él, todos progresaban, y nosotros estábamos estancados, que ese es un gran secreto de los entrenadores formadores. Acá el legado es, este me enseñó este me enseñó otro, y después está la otra parte mala que es decir, este no me enseñó nada. Entonces, yo lo que tengo que decir de Marcelo era que esa era la parte de un formador, un tipo moderno, y siendo muy joven, tuvo la posibilidad de dirigir primera y un éxito tremendo, pero él siempre estuvo adelantado, siempre, totalmente. Después, cuando le tocó dirigir la primera, en el año 90, si vos te acordás,
A lo mejor no, porque por ahí sos muy joven, pero en esa época no se pasaba un partido, que eran los domingos, fútbol de primera, Sí. era River o Boca, y todos esperábamos a las 12 menos 5 el show de goles. Entonces Marcelo, que era un técnico que necesitaba saber del rival, necesitaba un espía, y así empecé, como espía, no como parte del cuerpo técnico. Porque hay muchos que se cuelgan medalla de que fueron ayudantes de él, pero la verdad que los que trabajamos con él fuimos muy pocos. Lo que sí hizo él es ayudar a mucha gente, pero así empecé yo en el año 90 y bueno, en el año 91 me recibí de técnico, o sea que para mí también era como un curso acelerado de aprendizaje. ¿Alguna vez hasta te vestiste de hincha de Boca para ir a ver cómo Sí. jugaba Boca justamente? Sí, en la final del 9 de julio, en el 91, Ujú. estuve una semana encerrado en un hotel y bueno, hasta que se acabaron los días, volví a Rosario para la final y después volví y bueno, pude anotar todo, pude anotar los penales, pude anotar todo. Bueno, la verdad que fue una cosa no sencilla, pero bueno, me la rebusqué como para poder estar en el estadio y ver los entrenamientos. Además de Y esa bueno, capacidad de tener mucha lo que lamento información. de esa Sí, época es que no, sí. perdón, lo ¿Qué? que lamento es que No, decime. no guardé la camiseta de Vinos Maravilla, porque me había comprado una camiseta de Vinos Maravilla, o sea, estaba bastante bien luqueado, digamos. No es ninguna de todas esas que tenés ahí atrás. Ya te voy a preguntar por ese No, museo. no, tengo muchas, pero esa lamentablemente no. Además de eso, de ir a ver qué hacían los rivales, ¿no? Que hoy hay tanta información Sí. dando vueltas. ¿En qué otras cosas era adelantado Bielsa en esa época? En los ejercicios, en entrenar por puestos, en específico, en lo que necesita, por ejemplo, un marcador central, que un marcador central no necesita hacer definición. Un marcador central necesita evitar remates, necesita tener cobertura con la pierna hábil, con la pierna inhábil, tener saltabilidad y timing para ir a buscar una pelota en el juego aéreo, no hacer furia de espalda, duelos. Ese es un puesto. Después tenés otros puestos que necesitan otras cosas. Y él en ese aspecto hacía grupos, por ejemplo, citaba, no sé, 6-7 jugadores en un horario, otros 6-7 en otro, y el tipo estaba horas y horas entrenando jugadores, y no todos los días, pero había 1 o 2 días específicamente que entrenaba a mis compañeros. Yo tuve como compañero a Eduardo Berizzo, a Darío Franco, a Fernando Gamboa, que en realidad fue muy poco tiempo, porque ellos eran tan buenos que pegaron el salto rápido a primera. Bueno, con Bati también, Bati se quedaba a patearme, que me rompía todas las manos, pero bueno, para mí era un placer. Pero como te digo, esos tipos eran tan buenos que rápidamente saltaron a primera, y mucho tuvo que ver Marcelo en el armado de ese equipo. Él tenía una cuarta que se llamaba cuarta especial, porque nosotros también hay que mencionar que en esa época no entrábamos en AFA, entonces la única categoría joven AFA era la reserva. Después a él le dieron la reserva y todos esos jugadores jugaron en reserva, pero un adelantado en sistemas de juego, en entrenamiento. Pasa que bueno, es una persona muy inteligente que junto con la pasión y la dedicación y el respeto y la responsabilidad lo llegó a ser uno de los mejores entrenadores del mundo. Sigue siendo para mí uno de los mejores entrenadores del mundo. ¿Es fácil llevarse bien con Bielsa? Yo siempre me he llevado bien, pero porque lo he entendido desde un primer momento. O sea, Ujú. Marcelo, lo que hay que hacer es respetar, escuchar, intercambiar opiniones, porque tampoco está bueno estar al lado de él y no decir nada. Me parece que lo más importante, en ese caso que yo era ayudante, era poder dar su punto de vista. A veces era el mismo y a veces no, pero acá lo que hay que entender es que la decisión siempre es del director técnico, pero sus ayudantes no pueden ser obsecuentes y no están solamente para estar al lado de él, simplemente para
pero siempre con respeto, y hasta el día de hoy con respeto. Yo hace bastante que no hablo con él, pero nunca lo he tuteado y él tampoco me ha tuteado, entonces eso me parece que es importante. ¿Quién es el mejor de los discípulos de Bielsa para vos? Y lo que pasa es que mejor, ¿cómo lo catalogamos al mejor? En porcentaje, en resultados, porque mira, yo te digo, el primer ayudante de campo que tuvo Marcelo en el fútbol, en primera división, fue Pizarro. Bueno, Carlito tuvo un tiempo y no trabajó más. El segundo ayudante fue Efraín Flores, una persona mexicana que... Después vine yo. Después se agregó Javier Torrente. Después Eduardo Berizzo. Después Pablo Quiroga, que es el actual. Y Diego Reyes, que es un entrenador chileno. Después el resto han aprendido la metodología de Marcelo. O sea, Mauricio Pochettino ha estado al lado de él aprendiendo su metodología, lo mismo que el gringo Heinze. Entonces, decir mejor, y no sé, el entrenador actual e Independiente es cercano al lugar donde vive Marcelo, ha aprendido su metodología. Sebastián Becasese, que yo se lo presenté a Sampaoli para que sea su ayudante, cuando estábamos en la selección venía a la oficina de Rosario a aprender, qué sé yo, un montón de gente. Lucas, Marco Giuseppe, que ahora está de ayudante de Kudelka, ha estado 5 o 6 meses con nosotros en la Athletic Bilbao, y él sí estuvo con nosotros viajando y participando, pero mejor así, no. Lo que hay que decir es que para ser el mejor Bielsa tenés que ser Bielsa. No puedes ser Bielsa sin ser Bielsa. O sea, yo creo que lo que nosotros hemos aprendido de la metodología, es cómo entrenar al jugador de fútbol, cómo hacer el trabajo, cómo hacer el seguimiento de los jugadores, el análisis del rival, el análisis propio. Eso sí, es como que vos tenés una rutina. Yo estuve 16 años al lado de él. Es difícil que yo esté al lado de una persona de 16 años y que piense diferente. No se puede. No es noble, no es leal. Entonces, creo que eso es algo importante por mencionar. Y yo siempre les digo a los chicos que todos tienen que tener su impronta, todos tienen que tener su mensaje. Por eso los que se sientan arriba de la celadera o hacen los gestos de él, por supuesto que todos lo vivimos de una manera diferente, algunos con más intensidad, algunos con menos. Yo creo que eso va dentro de lo que es el carácter de cada uno. Eso a veces no es que uno imita, sino que también lo siente de la misma manera. Pero yo veo cuando un entrenador no mira al periodista, no mira la cámara, viste, yo digo, esas cosas es para Marcelo, porque a Marcelo lo ha adquirido de siempre y me parece que va junto con él. Y para ser Bielsa hay que ser Bielsa. En esos 16 años que compartieron hubo momentos memorables, sobre todo los de la selección argentina, a eso me refiero, la medalla olímpica, la clasificación, sí, cómo clasificó Argentina al Mundial 2002. Después de 23 años y siendo tan analítico, Claudio, ¿le has encontrado alguna explicación a lo que pasó en Corea-Japón 2002, más allá del son cosas del fútbol, digamos? No, hay cosas que nunca saldrá de mi boca y hay cosas que quedan en el recuerdo. Yo puedo decir que hay muchas cosas que no, las que digo siempre y las que se pueden decir y las que no te genera ningún tipo de polémica. La polémica va a seguir existiendo. La realidad es que nosotros llegamos a un mundial habiéndole ganado a las grandes potencias, amistoso, Alemania, Italia, España. Bueno,
en eliminatoria clasificamos 5 fechas antes, pero el último partido amistoso que jugamos fue el 2 de abril en Alemania con gol de Sorín, ganamos 1-0. Y después hasta el debut de Nigeria no jugamos un amistoso. Y eso a veces no es responsabilidad nuestra, no era responsabilidad nuestra. Nosotros habíamos pedido jugar amistosos con rivales de las características de los equipos nacionales de la zona. O sea, un Inglaterra con el esquema 4-4-2, un Suecia con un 4-4-2 y un Nigeria con un 4-3-1-2. Encontrar rivales de esa característica con el mismo esquema que se asemejen a un africano, que se asemeje a Nigeria y 2 europeos, y bueno, no se encontró la fecha, no se encontró el lugar, no se encontró el momento. Y después, bueno, cosas que pasaron en la preparación, que la verdad que quedarán en el recuerdo, y creo que hay cosas que bueno, que uno en un mundial y en una competencia tan corta, porque si bien la competencia es larga en tiempo, porque vos si pasás la primera fase, que no fue el caso nuestro, vas extendiendo la estadía. Y antes se podía tener a los jugadores con anterioridad, pero bueno, nosotros, por ejemplo, a Diego Placente, que hoy es el actual técnico de la Sub-17 y Sub-20 de la selección argentina, lo recibimos una semana antes del debut, porque le tocó jugar la final de la Champions. Los jugadores que nosotros teníamos, que eran en un alto porcentaje del fútbol europeo, venían de jugar 67 partidos. Yo creo que, por ejemplo, si vos mirás, y esto no es excusa, sino que es dato, para mí, el de los últimos 5 mundiales que vimos, el mejor mundial que vimos fue el de Qatar, porque se jugó en una época donde el jugador vos lo recibís en forma deportiva. Sin embargo, el resto de los mundiales se juegan en época vacacional de los jugadores. Y vos el ritmo deportivo lo vas adquiriendo partido a partido. Lo que pasa es que si vos ganás el primero pero perdés el segundo, el tercero lo tenés que ganar, y nosotros no pudimos ganar. Nosotros quedamos fuera por un gol, porque el tercer partido que empatamos con Suecia necesitábamos ganar, pero necesitamos, si nosotros, por ejemplo, le hubiéramos ganado a Nigeria 3-0 el primer partido, o haber perdido con Inglaterra 2-1 o 3-2, capaz que esos goles no servían para pasar. No es excusa, porque Argentina, la verdad que teníamos un gran equipo, viajamos con toda la expectativa. Después se dijeron muchas cosas, que el equipo está sobreentrenado, todas pelotudeces que uno escucha, y que toda esa gente que opinó jamás en la vida se puso al mando de un equipo y no entiende de entrenamiento, no entiende de cargas. ¿Qué pasa? Ahora con la tecnología ayuda un poco más, pero bueno, nosotros cuando estuvimos en Bilbao entrenábamos todos los días, desafiábamos las reglas de la tecnología y jugamos, de 3 campeonatos jugamos 2 finales, y entrenábamos mucho, entrenábamos muy bien, y era la única manera que nos podía poner a tope con las grandes potencias. Dijiste alguna vez que la perseverancia es parte de tu vida. ¿Cuánto tiene que tener de perseverante, de trabajador y de talentoso un chico que quiere llegar hoy a primera? No, bueno, eso me parece muy importante mencionar, que para mí, y esto es algo subjetivo, el jugador nace y se hace. Para mí es muy importante el formador, es muy importante el acompañamiento que tiene que tener un jugador de fútbol, en el entrenamiento, en la parte física, en la toma de decisiones. Creo que hoy por hoy la neurociencia es clave, porque estar bien perfilado, resolver rápidamente, focalizar y tomar buenas decisiones te va a hacer mucho mejor jugador, pero también tiene que tener un buen estado atlético, pero fundamentalmente tener condiciones futbolísticas.
Hay puestos que no se negocia el aspecto físico, la altura me refiero, pero hay puestos que sí. Y creo que el jugador creativo hay que ir acompañándolo y no hay que poner por encima de la formación el resultado. Creo que hay que formar jugadores ganadores, pero no hay que descuidar la parte formativa. Entonces, no importa si perdés un partido de sexta, lo importante es que de ese equipo de sexta haya 10 o 12 opciones para la primera división. De esas 10 o 12 opciones, seguramente hay 15 jugadores que no van a ser tenidos en cuenta, pero que uno como formador o líder del proyecto hay que tratar de buscar opciones y tratar de que encuentren una alternativa diferente. Por eso es clave la educación y por eso es clave que el jugador de divisiones juveniles estudie. Entonces me parece muy, muy, muy importante y además tiene que ir acompañado de una competencia. Yo he trabajado en algunos países donde no existe la competencia. Te había preguntado si digamos, el porcentaje que tiene que tener hoy un jugador entre perseverancia, scouting, trabajo y metodología talento y competencia. para llegar a primera, Si Claudio. vos tenés un buen scouting, encontrás al futbolista, lo pones a una buena preparación, que es la metodología de trabajo, pero después el día sábado no tenés una buena competencia, te va a faltar algo. Y eso me parece muy importante revisarlo en muchos países de América, fundamentalmente. Y hoy con la evolución de la tecnología, ¿es fácil llegarles a los jóvenes? ¿Es fácil que tengan ese interés por el fútbol, por trabajar, por perfeccionarse cuando por ahí estás todo el tiempo como estamos todos con el celular o con Sí. las pantallas en la mano? Mirá, la tecnología no te hace ganar partidos ni te hace sacar grandes figuras. Lo que te hace la tecnología es ser más ordenado. Lo que te hace la tecnología es a lo mejor corregir a los jugadores en algunas cuestiones. Lo que te hace la tecnología es a poder planificar y armar ejercitaciones en dibujo o en animaciones, poder filmar el partido y poder extraer las mejores acciones de cada uno o las peores acciones para corregirlo. Pero después no te va a hacer ganar un partido. Que vos sepas mucho del rival está dentro de la profesión que tenés, pero eso a veces no te hace ganar un partido. Lo que te hace ganar un partido es la preparación, la convicción del mensaje y los futbolistas, los jugadores. Tener un buen plantel, tener un buen equipo, tener buen mercado de pases, pero a veces el mercado de pases lo tenés en tu casa, no hace falta salir a buscar nada. Y a lo mejor no, a lo mejor tenés que tener la necesidad de contratar a algún jugador que te pueda resolver alguna situación. Hablando de jugadores, vos llegaste a dirigir a Riquelme como parte del cuerpo técnico de la selección Sí. argentina, pero es más, una vez vos fuiste el entrenador principal en un partido, Sí. si no recuerdo mal, en Japón, que jugó, Sí, la que rompió, jugó Riquelme. Román la Sí. rompió ese día. ¿Te lo Ganamos imaginás? 2-1 y la rompió. Sí. ¿Te lo imaginás presidente de Boca un día, Román, en esa época? Bueno, a nivel mundial hay muchos exjugadores presidentes. Vilas Boas, por ejemplo, es el presidente Sí. de Porto, Diego Milito, hay muchos. Pero viste cómo era Román en esa época de jugador, que era más apocadito, más callado. No sé si uno lo imaginaba metido en la política No, de un bueno, club. pero el ser callado no significa que no tengas carácter. Román, ese partido en Japón, que fue un partido incómodo porque nosotros Ujú. estábamos en las Olimpiadas, yo Sí. tuve que viajé solamente con el Chino Fernández. Viajé yo solo para dirigir y volver, y Marcelo había confeccionado una lista y con lo que teníamos en Atenas más este partido amistoso había que confeccionar la lista de las eliminatorias del partido con Perú. Y bueno, yo recuerdo que cuando llegué a Atenas tuve una discusión en buenos términos, obviamente, pero con Marcelo por la actuación de Riquelme. Para mí Riquelme era un juego, merecía estar en esa lista, y bueno, después no estuvo y ya está, no pasa nada, porque al fin y al cabo no era yo el que decidía. Ujú. Pero bueno, Román tiene carácter, es un tipo de fútbol, así que nada más para agregar al respecto. Hablando de entrenadores, quiero compartirte un video que seguro viste muchísimas veces, pero bueno, quiero que también lo vea la gente y después te pregunto al respecto.
campo, buen bloque, muchos jóvenes en cancha y me solo parece que quieres es muy saludar. importante. Lo saluda Lionel Scaloni, lo saluda Claudio Vivas, se da un abrazo, un beso. Profe, ¿qué significa? Este es un grande, este me hizo jugar a mí de chiquitito de Ñuble. Profe, ¿qué nos puede decir de don Claudio Vivas, que lo tenemos ahora en Costa Rica? Habla bien, padre futbolístico mío y de mi hermano, así que lo aprecio un montón. Dirige las Toda su selecciones de familia. nosotros, ¿qué tal eso? ¿Cómo que tal? Le va a hacer, ya lo vieron, compiten y les va a dar alegrías y bueno, aparte que lo aprecio un montón, lo quiero mucho y ya su carrera lo vale, no sé yo, es mucho más de ¿Qué es lo mejor las como palabras. profesional que tiene don Claudio, don Enel? Sabe de fútbol 10 veces más que yo, no tengas duda de eso, no tengas ningún tipo de duda, haceme caso. ¿Sabés 10 veces más que Scaloni de fútbol, Claudio? No creo. No creo. Estamos en presencia de un campeón del mundo. Yo lo tuve de muy chico a Lionel y a Mauro. A Lionel en baby fútbol y a Mauro en cancha de 11. Conozco muy bien a su familia. La verdad que fue muy emocionante, muy emotivo. Los logros llegaron en Costa Rica, por supuesto, iban a llegar. Lo que pasa es que, bueno, ahora no me toca disfrutarlo, pero se ve que no escucharon en Costa Rica que me tenía que quedar. Pero bueno, ya está. Tuve 2 años, se terminó el contrato y me vine para acá. La realidad es que fue un momento muy, muy agradable y lo valoro muchísimo. Siempre le deseo lo mejor. Nunca estuve desconectado. Él cuando quería dejar el fútbol siempre se interiorizó en ver diferentes tipos de entrenadores y bueno, después incursionó rápidamente en un cuerpo técnico y bueno, está a la vista lo gran entrenador que es, porque el tema de ser un campeón del mundo y un gran entrenador es lo que hablábamos antes, la toma de decisiones y de convencer a los jugadores de un estilo y de una manera. Y nosotros reclamábamos un recambio generacional y él lo hizo. Y lo está haciendo de nuevo. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Está recontra bien rodeado y eso también es muy valioso. Te pregunto por otro Lionel, emblema de la selección, porque cuando se repasa la historia de Messi y de cómo la selección argentina descubrió a Messi, tu nombre surge siempre en la anécdota. ¿La contarías una vez más de cuando te acercaron aquellos videos en Barcelona, pero que vos ya tenías noticia de Leo y de Rodrigo, de los Messi? Sí, porque como te dije, nosotros empezamos en Malvina, mi viejo era dirigente a cargo de ese predio y en la 80 de Newell's jugaba Rodrigo, que jugaba con Domínguez, Sebastián Domínguez, que eran los únicos jugadores destacados de esa categoría en baby fútbol. Después hubo muchos jugadores destacados, pero bueno, en baby fútbol, que son más reducidos los grupos, era una categoría que tenía esos 2 jugadores. Y después, bueno, apareció Lionel, que lo dirigía un amigo mío, Gabriel Di Gerolamos. Y yo estaba en selección y imagínate que los fines de semana lo que tenía que hacer es estar atento a todos los partidos que daban de la televisión para poder pasarle los informes a Bielsa. Y él siempre me llamaba y me decía, vení a ver un pibito a la categoría 87 de May de Newell, y yo le decía, mirá, no tengo tiempo, hasta que un día le dije a mi señora, Jorgelina, le dije, mirá, vamos a agarrar el mate, vamos a ver la categoría de Gabriel, porque me dijeron que hay un pibito que la rompe. Y bueno, después sí, rápidamente reconocí a Jorge, a su papá, a su mamá, y me acordé del hermano Rodrigo. Rodrigo jugaba muy bien también, era también un número 10. Y bueno, sí, la anécdota fue esa, cuando Marcelo decide aceptar la renovación que le propone Grondona, hicimos un viaje por Europa y en esa parada en Barcelona jugaba Barcelona-Valencia. Marcelo lo que hizo es viajar a cada capital para hablar con los jugadores y explicarle por qué había renovado, porque bueno, imagínate que uno había quedado eliminado y los Ayala, los Aymar, los Bonano, los Pochettino, todos esos jugadores necesitaban una explicación. Verón, que también lo fuimos a ver a Manchester, bueno, todos esos jugadores necesitaban una explicación y
dentro de lo que fue la parada en Barcelona, yo estaba en el hotel, en el Princesa Sofía, mirando un partido de Sporting en Lisboa, porque ya estábamos mirando jugadores de recambio, había que dar una lista para jugar con Japón en noviembre, un partido que ganamos muy fácil, amistoso, en una fecha FIFA, y se aparece un argentino, un rosarino, también hincha de Newell, que trabajaba en el fútbol, me lo nombra Lionel y yo le dije, sí, yo lo conozco, lo vi jugar, y me dice, yo tengo material, porque lo están queriendo convencer para que juegue a España. Yo le dije, mira, eso es imposible, conozco a su familia y si el chico tiene condiciones va a querer jugar para Argentina, tráeme material urgente que yo se lo acerco a la gente de juveniles. En ese tiempo estaba Tocali, ya Peckerman no estaba más en la selección. Cuando yo llego a Buenos Aires se lo doy a Tocali, me trajo un compacto. Yo le dije, mira, el compacto está hermoso, le digo, pero tráeme partidos, porque nosotros analizábamos partidos. Bueno, terminó la gira. A todo esto, cuando llegó Marcelo, le comenté, me pidió que pusiera el video en VHS, en ese tiempo, esos cassette. Y bueno, apenas lo pongo, Marcelo se enoja y me dice, póngalo en velocidad normal. Y yo le digo, Marcelo, está en velocidad normal, este chico es tremendo. Me dice, ¿qué? ¿Usted lo conoce? Y le digo, mire, yo lo vi jugar, pero la verdad que, qué sé yo, era muy chiquito, pero es una cosa de loco. O sea, metía a 5 tipos y hace un gol. Y jugaba contra equipos buenos, o sea, no era que jugaba contra el Español de Barcelona, contra equipos de la zona, contra el Girona, bueno. Y dicho y hecho, llegamos de Japón, yo lo fui a buscar a Tocali y a Hugo y me encontré a Tojo y fuimos a hablar con él y dije, mirá, está este chico. Ellos estaban preparando la Sub-17 que fue al Mundial de Finlandia, que Lionel daba con la edad. Pero no lo llevaron. Y bueno, lamentablemente no lo convocaron para ese Mundial, pero después por suerte se organizó un partido amistoso en la cancha Argentino Junior con Paraguay. Él, siendo muy chico, debutó en la Sub-20 Argentina. Y nada más, ya está. ¿Qué otra cosa podemos hablar de este jugador que para mí el mejor de la historia? Respetando mucho lo que hizo Maradona también, ¿no? Pero qué orgullo para el argentino decir que los 2 mejores jugadores del mundo son argentinos. Ya lo creo. Sabiendo de que hay otras competencias, ¿no? Como la de Pelé, como la de Ronaldo, qué sé yo. Pero como Maradona y Messi, más Messi me parece, porque lo que pudo hacer Lionel Messi es sostenerlo en el tiempo. Entonces me parece que eso le da una ventaja. ¿Qué relación tenés hoy con Leo? No, ninguna, pero si me lo veo, si nos cruzamos, nos saludamos muy respetuosamente y con mucho afecto. Yo la verdad le tengo mucho afecto. Las veces que hemos interactuado y que como todo padre de adolescente, che, Leo, mi hijo quiere tu camiseta, él siempre se ha comportado muy bien conmigo y me ha regalado las camisetas de él de Barcelona, porque ya después no lo vi más, porque lamentablemente en el año pasado cuando hicimos el amistoso con Argentina, él no viajó por lesión. Claro. Ahí tuvo un gesto Lautaro Martínez que me hizo emocionar también, porque me regaló la camiseta. Porque Lautaro había sido compañero de mi hijo en Racing y bueno, había toda una historia atrás. Pero bueno, esos son los regalos que te van dejando el fútbol. A lo mejor no sos el mejor entrenador en porcentaje, o hoy estás sin trabajo, esperando alguna propuesta, pero el fútbol te da esos regalos, esas caricias, que es el respeto que existe por parte de los intérpretes y que algo habremos hecho. Quizás mucho o poco, pero algo habremos hecho. Bueno, y parte del testimonio está ahí, detrás tuyo, en todas las camisetas que tenés ahí, como esa enmarcada de Pupi Zanetti, firmada, Tengo no sé si muchas, solo por Pupi o por todos los jugadores. Tenés muchas, ¿no? ¿Te gusta guardar? Sí, no, yo me la hice firmar, la verdad que fue, no sé, una intuición. Terminó el partido de Perú y yo no sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, me la hice firmar porque
Le habíamos ganado a Perú 2-1 en cancha universitaria y parece que hubiéramos salido campeones del mundo, porque había mucha algarabía, veníamos de ganar la medalla dorada en Atenas, la primera medalla dorada. Y se me ocurrió decirle a los chicos si me la firmaban y me la firmaron y me quedó. Fue como una intuición porque a los 10 días de suceder eso, Marcelo renunció a la selección y nosotros no sabíamos nada al respecto. Te invito a un juego final que tenemos que completar Dale. completar la frase con lo que vos quieras. Yo tiro el enunciado. La mayor alegría a que ver. me dio el fútbol fue... La mayor alegría que me dio el fútbol fue... Y lo que pasa es que son varias. Pero haber conocido a mi esposa, la conocí en una cancha de fútbol, a Jorgelina, y hasta el día de hoy formamos una familia, tenemos una relación de más de 30 años. Y también podría decir los logros deportivos que uno ha tenido, pero para mí la mayor alegría que me dio el fútbol fue haber conocido a mi esposa. Al clásico Newell's Central, lo vivo con... Sí, lo vivo con muchos nerviosismos, mucha pasión. Venimos en caída libre, pero bueno, ya llegará el momento de cambiar un poco esa historia. La verdad que los rosarinos sentimos el clásico de una forma única. No hay otro clásico en el mundo que se viva de esa manera. Y yo a Central le quiero ganar siempre. Siempre, siempre, siempre. El mejor arquero que vi en mi vida fue... Vi varios, pero para mí Dibu Martínez puedo decir que fue el mejor arquero lejos. También me tocó estar con Chilaver, con la época mía del Pato Filiol, que todos queríamos ser el Pato Filiol. Después tuve la suerte de tener a Navas, pero me parece que el Dibu Martínez es el mejor. Si pudiera volver el tiempo atrás, antes del Mundial 2002, ¿trataría de cambiar? Sí. Seguramente algunas cosas que sucedieron, por lo menos no la volvería a hacer, o por lo menos no la hubiera sugerido de no hacerlas. ¿El mayor mérito de Scaloni como entrenador argentina es? El mayor mérito es la visualización y elección que tiene de los jugadores y la nobleza para poder mantener ese mensaje que los tiene a todos en modo competencia permanente y en modo ganador. Así que me parece que ese es un gran logro que tiene Lionel. Algún día les contaré a mis nietos que dirigí a... Y que dirigía a Batistuta, a Verón, a Aimar, a Riquelme. No pude dirigir a Messi, pero bueno, me ha tocado dirigir muchos grandes jugadores. Claudio, muchas gracias por la charla, por haberte conectado. No, gracias a ustedes. Hasta Abra- cualquier momento y les dejo un gran saludo. Abrazo grande, que la próxima no sea virtual y que sea con un café por acá. Te esperamos, ¿eh? Muchas gracias.